Entonces repito, la oración compuesta es aquella oración que tiene mínimo 2 verbos conjugados. Puede tener más, pero al menos tiene 2 verbos conjugados, ¿ok? Un ejemplo es esta que está por acá, en donde en el mismo mensaje yo tengo 2 verbos en el mismo mensaje. Vienes y vas, ¿verdad? En el mismo. Esto es una oración compuesta. Ahora, la oración compuesta se va a clasificar en varias áreas. La primera se llama oración yuxtapuesta. Esta, a pesar del nombre, es la más sencilla. Lo que tiene difícil, lo raro es el nombre. Esta es aquella en donde la oración, las oraciones están separadas por signos de puntuación. O unidas o separadas. Se unen por signos de puntuación. ¿Ok? Signos de puntuación, cualquiera que sea. 2 puntos, comillas, signo de exclamación, signo de interrogación, cualquiera. Lo más común es encontrarlo con comas, pero igual, sirve cualquier signo de puntuación, hasta un punto seguido. Vino, no trajo el mandado. Por ejemplo. Tengo 2 verbos acá, ¿verdad? Tengo vino, de venir, y trajo, de traer. Y un conector. Este conector va a ser esta coma que me está uniendo las 2 oraciones o los 2 verbos. Es muy importante que yo identifique que tiene que ver verbo de este lado, signo de puntuación y verbo de este lado. Aunque hayan otros elementos, puede estar metido el sujeto, cualquier complemento. Ahorita lo que nos interesa es identificar que hay 2 verbos en una oración y que están separados por un signo de puntuación. Cualquier signo de puntuación que sea. ¿Estamos claros con esta que se llama yuxtapuesta? Sí. Ok. Vamos a la otra. Al otro tipo de oración. El otro tipo de oración se va a llamar oración coordinada. Ay, esos perros. Oración coordinada. Sebas. La oración coordinada, esta es aquella que está unida o está separada por un nexo o un conector. ¿Ok? Un nexo o un conector. Ay. Voy. Hay una palabra que funciona como un conector. De acuerdo al tipo de conector, se va a subclasificar. Se va a subclasificar. Se va a subclasificar. Se va a clasificar en oración coordinada copulativa. La oración coordinada copulativa es aquella que tiene como conectores las palabras y, o ni. ¿Ok? Esa es la copulativa. Un ejemplo ahí sencillo, vamos a poner este ejemplo. Ni presta el hacha, ni pica la leña. ¿Ok? En donde vamos a tener 2 verbos. ¿Cuáles son los verbos acá? ¿Cuáles son los verbos? Presta y pica. Presta y pica. Aquí está presta, de prestar, claramente, y pica, de picar. Y tengo una palabra de enlace, un conector que es ni. Esta es la oración coordinada copulativa. ¿Estamos? Voy a pasar un ejemplo con E. Con E. Ok. Sí. Voy a hacer aquí.
E indicó que... Ay, solicitó la devolución e indicó que... No sé qué pongo ahí. E indicó su molestia. Para no poner otro verbo, para no enredar. Solicitó la devolución e indicó... Aquí está. Entonces tengo dos verbos igualmente. El verbo... Ay, el verbo solicitó y el verbo indicó. La E solamente me está uniendo los elementos. Ojo, es muy importante también. Se puede dar el caso en donde la E o la I o lo que sea, no me separa exactamente el verbo, sino la otra parte de la oración, pero la otra parte de la oración lleva un verbo, ¿verdad? No tiene que ir pegadito al verbo. Lo que tengo que tener es I partiendo la oración en dos. O E o ni, cualquiera. ¿Estamos bien ahí? Chicos, Sí. ¿hay dudas? ¿Está claro? De momento no. No hay dudas. Jenny, ¿Todo bien? Sebas, No. Jefferson, No. Paula. No. Vamos a continuar. El otro tipo de oración coordinada se va a llamar oración coordinada disyuntiva. ¿Ok? Que tiene como conectores o you. ¿Ok? Como la que puse en ejemplo. ¿Vienes o te vas? ¿Ok? ¿Quieres comer o prefieres dormir? ¿Ok? Donde tengo dos verbos conjugados que son... ¿Cuáles son los verbos? Comer y dormir. Comer o dormir. No. ¿Quieres o prefieres? ¿Quieres o prefieres? Tienen que estar conjugados. Cuidadito con la elección de los verbos. Tienen que estar conjugados. ¿Ok? O sea, tiene que estar, no, los verbos principales nunca van a estar en ar, ir. El verbo de la oración tiene que estar conjugado. Y aquí tengo un elemento que separa esta oración, ¿verdad? Que separa este mensaje, que es o. ¿Estamos? Y finalmente, yo creo que esta el último tipo de oración coordinada que vamos a ver es la oración coordinada adversativa. La oración coordinada adversativa. Esta, ojo, porque es muy variado el tipo el conector. El conector puede ser cualquier sinónimo de pero, sino, más, sin tilde, aunque, sin embargo, no obstante, aún, etcétera. ¿Ok? Cualquier conjunción adversativa es. Estas palabras ustedes las vieron en noveno, en teoría, ¿verdad? Las conjunciones. Cualquier conjunción adversativa es el conector de esta oración. Vamos a hacer un ejemplo. Dijo. Y quiero hacerles la aclaración aquí. Dijo que sí, mas no llegó. Es lo mismo que decir dijo que sí, pero no llegó. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos conjugados? Dijo y llegó. Dijo y llegó. Entonces, dijo y llegó. Aquí tengo un conector que es la palabra más, que significa pero, ¿verdad? Cuando no lleva tilde, más significa pero. Pero, ojo esta coma que está por aquí, que no nos confunda. Es muy normal, muy común que aparezcan comas
cuando hay una conjunción, yo le doy pelota a la conjunción y no le doy pelota a la coma. ¿Ok? La coma no está haciendo una yuxtapuesta, sino que más bien lo que está haciendo es la coma normal de antes o después de una conjunción. Entonces, le doy prima, o sea, tiene la prioridad la conjunción. La conjunción adversativa. ¿Listos? Chicos, ¿dudas? No. Ok, vamos a No. copiar esos tipos para seguir con otros 3 tipos, pero vamos a copiar estas primero. Entonces les voy a dar unos minutos para que copien, voy a dejar a pausar. El otro tipo de oraciones compuestas se llama oración subordinada. Esta es aquella oración que tiene como única función complementar una oración principal. O sea, es una oración dependiente. Depende de otra para tener sentido. ¿Ok? Existe una oración principal que es la que le va a dar sentido. Que es el mensaje que yo quiero brindar más la oración subordinada. Vamos, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Mi mamá me dijo que me amaba. Vamos a este ejemplo. Tengo 2 verbos. ¿Cuáles son los verbos? Tengo que identificar los verbos siempre. ¿Cuáles son los verbos? Dijo y amaba. Dijo y amaba. Correcto. Muy bien. Aquí están los verbos. Ahora bien, ¿cuál es de estos 2 verbos, cuál es el principal? ¿Cuál es el mensaje principal? Que me amaba. Dijo. Ella me dijo algo. Esta Ah. es, entonces yo parto aquí, vamos a verlo aquí. Yo voy a partir aquí e identifico que aquí tengo 2 oraciones, ¿verdad? Tengo una oración principal, esta que está por acá. No, esta es mi oración principal. Y si vemos, la otra oración no tiene ningún sentido sin la anterior, porque no es solamente que me amaba, porque que me amaba no tiene ningún sentido, mientras que me dijo ya es un mensaje como tal. Esta otra complementa la oración principal, sirve de complemento. Vamos aquí a ponerla. Esta otra parte sería la oración subordinada. ¿Más o menos? ¿Más o menos, más o menos? Lo más importante de esta parte es identificar cuál es la oración principal. Esta oración subordinada se va a clasificar en 3. La vamos a clasificar en 3. La primera se llama oración subordinada sustantiva. Ay, sustantiva. La oración subordinada sustantiva. Vamos a ver, por acá tengo una pregunta. Dime. Ok. Voy a dejar de compartir un toque porque por ahí se les cerró la pantalla. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Un segundo, chicos, porfa. Vamos a volver a compartir porque se puso una pantalla negra. Me avisan cuando ya la podamos ver. Jenny, ¿la ves? Sí. Sebas,
Sí. Jeff, Yo no, profe. aún no. Hágame un... No. Vamos a hacer un trato. Sálgase y vuelva a entrar. Yo le espero. Tony, ¿lo ves? Pau, ¿lo ven? Sí. Ok, vamos a esperar a Jefferson un momento que se le puso la pantalla negra. Entonces no me entiende. ¿Está Jefferson otra vez? Jeff. ¿Ya? Sí, ahora sí, profe. Cuando pase eso, sí es mejor como parar un toque y salirse de la clase y ya. Ok, la oración subordinada sustantiva es aquella que tiene como función cumplir como sujeto o como complemento directo. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, la oración subordinada sustantiva se va a subclasificar en con función de sujeto y con función de complemento directo. Vamos a ver la primera. Con función de sujeto. ¿Ok? Vamos a ponerles un ejemplo aquí. El que termine de último el almuerzo lavará los trastes. Vamos a ver cuál es el mensaje que yo quiero dar. Primero los verbos, los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Vamos a identificar los verbos. Termine y lavará. Termine y lavará. Ojo que yo no solamente tengo a Anthony en clases, ¿verdad? Después no entendemos y uno no entiende, le dice, es que no me explicaron bien, pero si no estamos participando, no les puedo sacar las dudas. Termine y lavará. Yo parto la oración en dos. Ya viendo esto, entonces tengo dos partes de la oración. ¿Cuál es el mensaje final? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy mandándole a ustedes? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje más importante acá? Lavará los trastes. Que va a lavar los trastes, correcto. Le toca lavar los trastes si no se ponen las pilas. Esta es mi oración principal. Entonces veamos qué interesante, porque esto que a mí me sobra me responde a una pregunta. Me va a responder a esta pregunta. ¿Quién lavará los trastes? Veamos esta pregunta. ¿Quién más oración principal? Esta oración subordinada sustantiva con función de sujeto me responde a esta pregunta. ¿Quién más oración principal? ¿Quién lavará los trastes? El que termine de último el almuerzo. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí? Entonces esta se llama oración subordinada sustantiva con función de sujeto. Tienen nombres muy largos, pero en realidad si logro acá entender cómo encontrarlo, se hace sencillo. Esta es la de función de sujeto. Ahora tenemos la otra, que es la que tiene función de complemento directo. ¿Cómo encontrábamos el complemento directo? ¿Quién se acuerda? Eso es de noveno. ¿Quién se acuerda cómo se encontraba el complemento directo? Nadie. No recuerdo yo. Función de CD, complemento directo. Le preguntábamos al verbo qué, pero en este caso le vamos a preguntar a la oración principal qué más oración principal. Porque ya no tenemos solo un verbo, ahora tenemos toda una oración. ¿Okay? ¿Qué más oración principal? Entonces vamos a ver un ejemplo.
Dijo que llegaría temprano. Vamos ahora aquí. ¿Cuál es la oración? ¿Cuáles son los verbos primero? Perdón. Los verbos primero. Dijo y llegaría. Dijo y llegaría, correcto. ¿Ok? Vamos aquí a este ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es yo lo puedo partir, y ahora yo puedo partir aquí la oración y darme cuenta que tengo un verbo a un lado y un verbo a otro lado. Tengo una oración principal que sería como el mensaje más, ¿cómo se llama? Más extenso, más grande. ¿Cuál sería? Llegaría temprano. No, dijo. Esta es la oración principal. Dijo. Esta es la oración principal. ¿Qué dijo? Que llegaría temprano. Este es mi complemento directo. Entonces, la función que tiene esta oración subordinada es la oración de subordinada sustantiva con función de complemento directo. ¿Van conmigo, chicos? Yo sé que son temas nuevos que nunca hemos visto y que de pronto uno ahí ve muchos nombres, pero es importante ir comprendiendo. Después, con la práctica, vamos afinando. ¿Me van comprendiendo? ¿Jenny? Sí. ¿Sebas? Sí. ¿Anthony, María? ¿Anthony? Sí. ¿Pau? Sí. Y Jefferson. Sí. Ok, vamos a copiar estas primeras dos porque nos faltan otras dos. Pero solo que eso que está abajo de la segunda oración, como que, ¿qué era lo que significaba? Oración Subordinada sustantiva con función de CD, complemento directo. No aparecen empanadas. ¿Qué quieres? Una de las cosas para... Cállese. ¿Y ahí estas cosas ya? ¿Me avisan? Yo ya. Ya. Perdón, se me salió eso. Ya. Jenny, Ya, profe. Jeff. Démosle un momento a Jeff porque... Jeff. ¿Copiaste, Jeff?
Jeff, ¿ya copiaste? Sí. Voy a borrar. Es un toque para no salirme de esta misma pantalla, para que tengamos aquí. Ok. El otro tipo de oración subordinada se va a llamar oración subordinada adjetiva. Oración subordinada adjetiva. Esta me va a dar una cualidad, una característica de algún sustantivo. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar aquí. Me va a dar características de un sustantivo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver un ejemplo aquí. La vecina que tiene una panadería anda trabajando. ¿Ok? La vecina que tiene una panadería anda trabajando. Entonces decimos, ¿cuáles son los verbos primero? ¿Cuáles son los verbos? Tiene. Y trabajando. Tiene, no, trabajando, ¿no? Anda. 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 Bueno, anda. ¿Ok? Ahí están mis verbos. Ahora, yo tengo que partir la oración en dos. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero brindar? ¿Cuál es la oración principal? Anda trabajando. Que la vecina anda trabajando, correcto. Pero yo me dejo el sujeto, porque este sujeto me sirve, porque es de mi misma oración. Entonces, la oración principal en este caso está partida. En este caso. Ahí. Oración principal y oración principal. Esto es parte de mi oración principal. Ahora, a esta yo le voy a preguntar cuál más sujeto, cuál, perdón, más sustantivo, el sustantivo que sea, que aparezca en la oración. En este caso, ¿cuál es el sustantivo que aparece? ¿Cuál es el sustantivo? Aparecen dos. Yo tengo dos sustantivos aquí, pero uno tiene una característica. Vamos a verlo. Tengo vecina. Recuerden que el sustantivo es el nombre de algo o de alguien. Y tengo panadería. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuál panadería? No tengo respuesta, pero le pregunto, ¿cuál vecina? ¿Cuál vecina? ¿Cuál vecina? Jefferson. ¿Cuál vecina, Jefferson? ¿Cuál? La que tiene la panadería. Exacto. Esta es la respuesta, la que tiene una panadería. Entonces, esta oración subordinada tiene esa función, darme una característica del sustantivo. Entonces, esta es una oración subordinada adjetiva. Me caracteriza ese sustantivo. ¿Estamos ahí? Sí. Ok, voy rápidamente porque se me está acabando el tiempo en esta sala. Seguimos. Ahora, la otra oración, la última, se llama oración subordinada circunstancial. O también se le puede conocer como adverbial. Circunstancial o adverbial. A esta me va a responder a cualquiera de las preguntas que yo hacía para encontrar el complemento circunstancial, cualquiera. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto?
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? Etcétera. Todas esas preguntas que yo hacía. ¿Cuándo iba a sacar los complementos circunstanciales? Vamos a un ejemplo. Más oración principal, claro. Voy a hacer un ejemplo aquí. No. Vamos a hacer un ejemplo. Se comprometió como lo tenía planeado. Verbos. Verbos. Comprometió. Correcto. Y Planeado. tenía, correcto. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje que tengo final? ¿Cuál es el mensaje más importante? Se comprometió. Que se comprometió. Esta es mi oración principal. Y yo le pregunto, ¿cómo se comprometió? Como lo tenía planeado. Oración subordinada. Circunstancial. ¿Ok? Tengo que hacer ¿pueden copiar esas dos rapidín? Me quedan 2 minutos. Copiémoslas y se salen para que vuelvan a entrar, volvemos a entrar inmediatamente. ¿Listo? Jenny. Tony. Sí. Pau. Sí. Jefferson. Sebas, ¿ya? Sí. Sí. Salgan, chicos, vayan saliendo para refrescar la sala y ya entramos en un segundo.